Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión hemos de leer en San Juan capítulo 14, verso 23 en adelante, 23 al 26, donde dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y hay otra escritura muy importante en el capítulo 16 de San Juan, versos 12 en adelante, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es sujetándonos al orden de Dios. Puede tomar asiento si tiene la bondad. El orden divino, el orden máximo de Dios es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está a cargo de guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad, y de revelarle a la iglesia todas las cosas que han de venir. Muchas gracias. Para que tengamos el cuadro claro aquí, veamos lo que dice el reverendo William Branham en la página 167, párrafo 1488. Dice, ya de la mitad de ese párrafo en adelante, dice: la misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no me importa cuán sinceros ustedes son, tomen un hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta palabra. Esa es la hora que ustedes mueren. Ahora podemos ver aquí que el orden principal, máximo de Dios para su pueblo, para su iglesia, es el Espíritu Santo guiando a la iglesia a toda justicia y a toda verdad, y
revelándole todas las cosas que han de suceder. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, ha colocado en la iglesia diferentes ministerios para usar diferentes personas en su obra, entre los cuales ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ha dado dones a los hombres, dice la Escritura. Ahora encontramos que ha dado hombres poderosos para ser los mensajeros de Dios de cada tiempo, y por consiguiente ese orden que tiene el Espíritu Santo en medio de la iglesia, es el Espíritu Santo el que dirige las cosas. Para cada edad, vean ustedes, para cada tiempo ha tenido sus instrumentos. En el tiempo del día de Pentecostés en adelante tuvo a los apóstoles, y luego ha tenido los diferentes ángeles mensajeros de cada edad, y para el día postrero tendrá a su ángel mensajero. Ese es el orden máximo que tiene el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo, para traer la revelación divina para cada edad y para guiar a su iglesia a toda la verdad de la palabra del Evangelio. Ahora veamos cuál es la posición de esos personajes en el reino venidero, el reino milenial. En San Mateo capítulo 19, Cristo hablando a sus discípulos, por cuanto ellos querían saber ciertas cosas, capítulo 19, versos 27 en adelante, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando se siente en el trono de David, al cual él es heredero, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos en esta o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora vean cómo Cristo promete aquí a sus apóstoles sentarlos sobre 12 tronos. Eso en el reino milenial de Cristo, y eso nos habla de un reino teocrático. En el Antiguo Testamento encontramos el tiempo de los jueces, a través de los cuales Dios gobernaba como rey sobre el pueblo hebreo. En Samuel, primero de Samuel, capítulo 8, versos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Por eso encontramos que no aparecen como uno de los jueces esos hijos, sino que el último de los jueces fue Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel sabía que la forma de Dios gobernar en ese tiempo era por medio de un hombre constituido por Dios como un juez. No era un hombre que se constituía él mismo como un juez, sino uno que Dios constituía como juez. El primero fue Otoniel, ¿verdad? El hermano de Caleb. Y ahora vean, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Y cómo reinaba sobre ellos? A través del profeta Samuel, como reinó a través de los otros jueces. Samuel era un profeta juez sobre el pueblo. Y ahora, el verso 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y le refirió Samuel al pueblo todo lo que iba a hacer un rey con el pueblo. Pero con todo y eso, el pueblo dijo que quería un rey. Perdón. El verso 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Ahora vean, a causa de vuestro rey que os habréis elegido, porque iba a ser un rey conforme al corazón de ¿quién? Del pueblo. El rey conforme al corazón de Dios todavía no había nacido porque era David. ¿Por qué no había nacido? Hay que confirmar esto en diferentes escrituras, Miguel. Es bueno que lo confirme por la siguiente razón. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? Cuando ya murió Saúl y comenzó a reinar David después. Unos 30 o 33, ¿verdad? Vamos a ver. Ya había, o no había muerto todavía Saúl. Vamos a ver aquí. A mí me parece que él fue colocado como las tribus, unas 2 tribus. Primera de Reyes por ahí nos habla algo. Segunda de Samuel 5:4. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 40 años también reinó ¿quién? Saúl. Ahora, si David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, cuando murió, o cuando terminó, que murió
que terminó de reinar Saúl. Reinó Saúl 40 años. Y cuando comenzó a reinar David, 30. ¿Cuántos tenía cuando Saúl fue ungido rey? Nació 10 años después. Eso lo puedes ver aquí, Miguel, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 21 en adelante. Dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahí es donde dice que Saúl reinó 40 años. Es bueno buscarlo en otros lugares también, porque si reinó 40 años, entonces cuando terminó de reinar 40 años, ya David tenía 30 años. O sea que 10 años después que de Saúl comenzar a reinar fue que nació David. Así que ni siquiera había nacido el rey para Israel y ya el pueblo quería un rey. Después me busca Miguel por ahí cuánto tiempo reinó Aquí dice que eran 40 años Saúl. Sí, en el libro de los Hechos, pero confírmalo en la historia de Reyes y Crónicas. Y ahí pues, ahora vean ustedes, el pueblo quería un rey. Y no estaba mal que el pueblo quisiera un rey. Porque Dios le había dicho al pueblo en Deuteronomio capítulo 17, verso 15. Verso 14 en adelante dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tus hermanos, o que no sea tu hermano. Ahora vean cómo Dios le dijo que sí podían poner rey, pero tenía que ser el que Dios escogiera. Sería un rey conforme al corazón de Dios. Y el que Dios había escogido para ponerlo como rey sobre el pueblo hebreo todavía no había nacido. Por lo tanto, el pueblo se salió del orden divino, tenía que continuar con la teocracia en lo que llegaba el tiempo para la monarquía, donde la monarquía y la teocracia se entrelazarían y se fusionarían, y ahora todo aquello del pasado nos habla para este tiempo final, donde encontramos que la monarquía de David tiene la promesa de ser restaurada. Ya eso tiene que ver con el orden del reino terrenal. Y la casa de David y el tabernáculo de David caído va a ser levantado, va a ser restaurado. Y por consiguiente es la casa o familia de David, la descendencia de David, la que va a gobernar. Van a ser reyes. Y por cuanto Dios dice a David, lo cual
tipifica a Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Vean, la monarquía de David está fusionada con la de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ese reino de David, conforme a Primera de Reyes, vamos a ver aquí, ya les busco, está en Reyes y en Crónicas también. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 28. Verso 5 en adelante dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono del reino de Jehová sobre Israel es el trono de David. Ese es el trono terrenal de Dios, al cual Cristo es heredero. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Y ahora pasamos al capítulo 29, versos 22 y 23 de Primera de Crónicas. También dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 22 al 23. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? En el trono de Jehová. Porque esa es la monarquía que Dios dio al pueblo hebreo en el tiempo correspondiente, y David fue el rey conforme al corazón de Dios. Y ahora veamos en San Lucas capítulo 1, capítulo 1 de San Lucas, verso 31 en adelante, dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Ven? ¿Qué trono le va a dar? El trono de David su padre, que es el trono de ¿quién? De Jehová. El trono terrenal de Dios, porque el trono celestial de Dios está en el cielo, y es el trono donde Cristo, cuando ascendió, se sentó, y él recibió todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, o sobre los cielos y sobre la tierra. Y ahora el trono de Jehová terrenal es el trono de David, porque ese reino de David es el reino de Jehová, el reino de Dios en la tierra. Por eso, antes de Cristo ascender al cielo, le preguntan allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Cristo le dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y comenzó entonces a hablarle
de que ellos iban a recibir el Espíritu de Dios y recibirían poder de lo alto. Se quedaran allá en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. Ahora encontramos que esta restauración del reino de David y trono de David para el pueblo hebreo es lo que vendrá pronto luego de la gran tribulación. Y eso es en la regeneración. Algo que se regenera es algo que, ¿qué, Miguel? Que vuelve a como era originalmente. Es algo como que se renueva, porque regeneración es como una especie de renovación. ¿Sí? Algo que era vuelve a ser. Vuelve a nacer. ¿Sí? Una regeneración. Habla también del nuevo nacimiento y todo, la regeneración y todo. Ahora volverá el reino de David y el trono de David. Y eso, el arcángel, profeta de la sexta dimensión, el arcángel Gabriel, mira, lo está diciendo aquí a la Virgen María. De esto también le habló en el capítulo 2 al profeta Daniel, cuando le mostró la estatua y le mostró la interpretación y le mostró que esa piedra no cortada de mano se herirá a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido, los desmenuzará y desmenuzará todos esos otros reinos, y esa piedra crecerá y se formará un gran monte, o sea, un gran reino que llenará toda la tierra. Ese es el reino de Cristo, el reino mesiánico, el reino de la piedra no cortada de manos. De esto también que habla aquí, capítulo 37, versos 15 en adelante de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Vean, por causa del pecado de Salomón, el reino de David fue dividido. Pero no fue dividido en los días de Salomón, pero ya la sentencia fue dada. Pero por amor a David, Dios no dividió el reino en los días de Salomón. Salomón, después de ya bastantes años, fue inclinado por sus mujeres a la adoración, a la idolatría y cosas así. Y eso desagradó a Dios y fue ocasión para Dios dictar la sentencia contra el reino de Salomón.
pero no lo dividió en los días de Salomón, sino en los días del hijo de Salomón. Y miren ahora, ¿cuándo van a ser unidos de nuevo? En la regeneración, donde Cristo se sentará en el trono de David y no serán dos reinos, sino un solo reino con un solo trono. Ahora vean, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. O sea, será quitada la idolatría. Toda religión pagana será quitada de medio del pueblo. No se, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, Cristo es el heredero al trono de David. Si cualquier persona lee esta escritura, dice, va a ser literalmente David, el rey. No, el David mayor, que es Cristo. Él es el hijo de David, el heredero al trono de David. Luego también, en ese reino, vean, los apóstoles estarán sentados en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por eso es que los apóstoles estarán a la puerta de la ciudad, porque a la puerta de la ciudad era que se sentaban los jueces para juzgar. Y ahora, en ese reino en el cual los apóstoles querían, cada uno quería ser el mayor, porque siempre preguntaban cuál será el mayor en el reino. Y uno por aquí, jóvenes, entre los cuales estaba el discípulo amado, pues buscaron a su mamá para tratar de asegurar una buena posición en el reino de Cristo. Ellos sabían que Jesús era el heredero al trono de David. Ellos sabían que era el rey de Israel. Por lo tanto, estaban tratando de hacer su política, ya asegurar una posición buena en el reino de Cristo. Como dicen de algunos de los conquistadores, como de Colón, que él como que deseaba ser una de las personas importantes en el reino de Cristo. Algo así oí decir en una ocasión. Ahora, cuando uno está en el reino de Cristo, uno quiere lo mejor para uno. Y uno ve que si está al alcance de uno, pues uno va a tratar de que Cristo le asegure esa bendición. Porque uno no es de los que dice,
No, a mí no me interesa ningún galardón. Si no le interesa, ¿por qué está trabajando? Si Cristo ha dicho que Él galardonará, que Él recompensará a cada uno según sea su obra. Bueno, pues ya que algunas personas dicen, bueno, a mí no me interesa galardones. Muy bien, a los siervos no les interesan los galardones, solamente a los hijos. Será tomado como siervo y no como hijo, porque el siervo tiene que trabajar y hacer las cosas sin esperar recompensa, porque es un siervo. Ahora, los apóstoles todos estaban pendientes, sabían que allí estaba el rey, estaba el heredero al trono de David, y si María les había hablado lo que el ángel le dijo a ella, ya ellos sabían que ese joven, Jesús, era el Mesías. El arcángel había dado el nombre que él tenía, que tenía el Mesías, y había dicho que Dios le daría el trono de David, su padre. Por lo tanto, de seguro también María estaba esperando que el reino comenzara en aquellos días, el reino terrenal del Mesías, porque nadie comprendía el misterio de la obra de redención que él tenía que llevar a cabo. Juan el Bautista tuvo revelación y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hasta ahí. Luego, cuando estaba en la cárcel, ahí mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ven? Ahí, o fue por confirmar que él estaba bien, o fue porque como estaba en la cárcel y si Jesús era el Mesías, él esperaba que lo libertara y comenzara el reino. De seguro Juan también esperaba que el reino de Dios comenzara en aquellos días, pero estaba una brecha que es la dispensación de la gracia, para lo cual Cristo tenía que morir como Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo y redimir así a los escogidos de Dios, los que estarán con Cristo como reyes y sacerdotes en su reino. Y jueces también. ¿Por qué? Porque será la teocracia y la monarquía fusionadas. Por eso coloca a los apóstoles como jueces para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso nos habla de la teocracia. Y siendo todos los escogidos de Dios, no solamente jueces, sino reyes, nos habla de la monarquía. Y siendo sacerdotes, nos habla de un orden sacerdotal nuevo, no del orden antiguo levítico. Y ese orden sacerdotal y ese orden de la monarquía y ese orden judicial es de Melquisedec, es del cielo. Y va a ser establecido en la tierra y el reino milenial tendrá en función el reino de Dios en la tierra, del cual Cristo dijo, enseñando a sus discípulos que pidieran la venida del reino de Dios. Le dijo que oraran pidiendo el reino de Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra o también en la tierra. Por lo tanto, en ese reino, ven ustedes, ellos preguntaron qué nosotros vamos a tener. Cristo les dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos, así es que ya aseguraron una posición importante. Ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que haya dejado casa, familia, terreno, lo que haya dejado, tendrá 100 veces más. O sea, como dice, recibirá 100 veces más
y heredará la vida eterna. La vida eterna es lo más grande. La posesión no es lo más grande, sino la vida eterna. Pero al tener vida eterna y luego tener una posición grande en el reino de Dios, eso vale la pena. Ahora, luego de eso, recuerden que todo esto acontece luego de la experiencia del monte de la transfiguración en el capítulo 17, porque en el capítulo 16 Cristo les había dicho que muchos de ellos no iban a morir, no iban a ver muerte hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en el reino. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 16, verso 28 de San Mateo. También el verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego en el capítulo 17 lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto y se transfigura delante de ellos y aparecen Moisés y Elías uno a cada lado. Cristo aparece con su rostro como el sol y una voz del cielo los envolvió una nube de luz, y una voz les habló diciendo, este es mi Hijo amado. A él, hoy, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Aquí está, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. Está ahí mostrándole la venida del reino de Dios, y en el reino de Dios establecido en la tierra, ¿quién hay que oír? A él. Y él ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, en la etapa espiritual del reino de Dios. ¿Y a quién escuchamos? A él, al Señor Jesucristo, el cual en Espíritu Santo está en medio de su iglesia de edad en edad, manifestándose por medio de los apóstoles allá y después de los ángeles mensajeros, y para este tiempo final estará por medio de su ángel manifestado en medio de su iglesia. Por lo tanto, Cristo en Espíritu Santo es al que nosotros tenemos que oír y del cual nosotros recibimos la orden divina de cómo trabajar en la obra de Dios. Y estamos sujetos a la orden de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro tiempo, como fue para cada edad. Ahora veamos aquí. Ya Pedro con algunos ya aseguraron la confirmación de una posición importante, pero ahora, como ellos vieron allí en el monte de la transfiguración, que tipifica o representa la venida del reino, el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en el reino, ellos vieron algo más allí. Y Jacobo y Juan buscaron a su madre, le contaron, porque ella ya cuando viene a donde Jesús ya sabe qué desea para sus hijos. Vean en el capítulo 20, verso 20 en adelante de San Mateo, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso fue lo que ellos habían visto en el monte de la transfiguración, a Moisés a un lado y a Elías a otro lado.
Por eso ustedes los encuentran en algunas ocasiones, en una ocasión diciendo, ¿quieres que nosotros mandemos a descender fuego del cielo y quemen a toda esta gente? Eso eran los de Samaria, como hizo Elías. Ellos querían ser como Elías. Entonces Jesús respondió. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Porque el que está buscando la bendición de Dios va con fe, creyendo que va a obtener lo que está buscando. ¿Podemos ser transformados en este tiempo final? Sí podemos. Dios lo ha prometido. El grupo de este tiempo final es el único grupo que puede decir con certeza, sí podemos. Aunque alguno de los nuestros se vaya antes, eso no es ningún problema. Pero nuestra edad y la gente de nuestra edad no será, excepto 2 o 3 que se vayan adelante, pero eso no quiere decir que nuestra edad terminó. Es la única edad que existe en la actualidad y que permanecerá para toda la eternidad. Las otras edades ya murieron. Aunque todavía estén por ahí y todavía en cierta forma estén, pero una nueva edad ha nacido, la cual es eterna. La edad eterna es la única edad en donde Dios puede traer a eternidad a todos los escogidos que estarán ahí. Las otras edades, por cuanto no eran eternas, tampoco las personas podían lograr su transformación estando en una de esas edades pasadas. Tenían que morir para luego esperar la resurrección. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre. Para alguien está preparado por el Padre sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo. O sea, ser la mano derecha de Cristo en el reino. Y ser también la mano izquierda de Cristo. Cuando se dice la mano, no está refiriéndose a la mano literal. Cuando alguien dice que tiene un negocio y dice, tal persona que trabaja conmigo es mi mano derecha. Sin ese hombre, mi negocio sería al piso. O sea, que la mano derecha ahí lo que nos muestra es una persona importante en ese reino a través del cual Cristo obrará. Porque cuando uno en un negocio tiene una persona que es su mano derecha, pues le dice, ve, haz esto. Y uno tiene confianza en esa persona porque es su mano derecha. Conoce el negocio bien, sabe todo. Y si tiene que salir el dueño del negocio, sabe que queda en buenas manos porque lo dejó en su mano derecha. Y ahora, también es la persona de confianza. Ahora, Cristo dice aquí, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre. ¿Ve? Para quienes está preparado por el Padre. Esa posición está preparada por el Padre para ser dada por Cristo.
Vean, no es mío darlo, sino a aquellos. O sea, no es mío darlo a cualquiera, sino es mío darlo a aquellos para quienes está preparado, no para cualquier persona, no para el que diga yo quiero esa posición, sino para aquellos para quien el Padre lo ha preparado. Y la contestación a esa es Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Cristo se sentó a la diestra de Dios, vean, Cristo se sentará a su diestra en su trono al vencedor. Esa posición lucharon por agarrarla Jacobo, que es Santiago, Jacobo y Juan, pero no lo lograron. ¿Quiénes más tratarían de agarrar esa posición? Pablo, tratando de convertir el pueblo hebreo a Cristo, estaba ahí tratando, pero él sabía que él vio cosas que no podía decir, dar a conocer, que ojo no vio ni oreja oyó, y que no han subido al corazón de hombre alguno, las cuales Dios tiene reservadas para los que le aman. Él vio allá cuando subió al tercer cielo, también cuando tuvo la revelación del tabernáculo y lo que todo eso significaba. Y habló del lugar santo, y luego cuando habló del lugar santísimo dijo que de estas cosas no se pueden hablar con detalles. Ahora, él no pudo hablar con detalles esas cosas, aunque supiera muchas de esas cosas. Ahora, después de los diferentes ángeles mensajeros, el séptimo ángel mensajero también vio que había una posición importante y que si él la lograba agarrar, el pueblo hebreo se convertiría a Cristo bajo el ministerio del reverendo William Branham. ¿O usted cree que él quería ir a Israel de paseo? Él ya tenía todo listo. Yo voy allá y predico y llamo a los líderes y el Espíritu Santo comienza a discernirle a través de mí y van a creer entonces. Pero el Espíritu Santo le dijo, no vaya, no es el tiempo. Y tiene que ser conforme a la Escritura. La maldad de los gentiles todavía no. Así es que después de estar tan cerca, allá en el Cairo, para tomar el avión para Israel, tuvo que regresarse. Si él llegaba a ir a Israel, lo primero es que no podía tener éxito, porque no tenía el ministerio de Elías en su quinta manifestación y no tenía el ministerio de Moisés en su segunda manifestación. Por lo tanto, podría lograr muchas personas convertidas a Cristo, pero los tenía que colocar en la séptima edad. Y luego, ahí las denominaciones tratarían de agarrarlos y meterlos en sistemas denominacionales. El llamado para el pueblo hebreo está ya establecido y no puede ser de otra forma. Y Dios no puede obrar de una forma diferente a la que ya Él determinó. Aunque no sea la más atractiva para la gente, Dios lo va a hacer como Él ya lo planificó. Y ahora se nos fue nuestro hermano Branham y el pueblo hebreo está allí esperando todavía. Y seguirá esperando hasta que Cristo complete su iglesia. El hermano Branham
a muchas personas que querían ir al pueblo hebreo para evangelizarlos, Él les dijo, no vayan para allá, porque ya el Señor lo había mirado a Él. Por lo tanto, ya Él con la experiencia, Él no se atrevía a decirle a las personas, vayan allá, porque estaría hablando contrario a como le habló el Señor a Él. Por lo tanto, les decía, manténganse fuera de Israel. ¿Por qué? Porque el ministerio para llamar y juntar a 144,000 hebreos es el ministerio de los 2 olivos. Es el ministerio de Moisés y Elías. Y ese ministerio estará en el ángel que viene con el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7. Vean todo lo que estaba tratando de agarrar el 7º mensajero, sin darse cuenta o dándose cuenta, porque él sabía que habría un llamamiento ahí, y él sabía que sería Elías, y sabiendo que el espíritu ministerial de Elías estaba en él pensó que era él. Pero luego supo que Dios tenía un 5º Elías. Por lo tanto, podemos ver que Dios no cambia su programa, ni por complacer a ninguno de sus hijos, ya sean apóstoles o sean profetas. Dios tiene un plan y Él llevará a cabo su programa, su plan. Ahora, cualquiera podrá decir, después de un tiempo, tanto que hemos trabajado en el pueblo hebreo y no hemos logrado hacer nada, y 2 o 3 han salido nada más. Y después, cuando venga el ministerio de ese ángel con el sello del Dios vivo, dirán, y este viene por ahí que no sabe nada, y viene y esta gente seguida escuchan su mensaje. ¿Por qué será? Porque será de acuerdo a la Escritura. Pero ¿para qué ir por allá, por ahora, cuando hay tantos escogidos entre los gentiles que todavía no han llegado y tienen que llegar? Y después es que Dios va a tratar con el pueblo hebreo. Pues entonces vamos a gastar. Todo lo que vamos a gastar allá, lo gastamos acá con los escogidos entre los gentiles, y después que Dios provea para cuando vayamos a trabajar allá. Cuando vayamos a trabajar allá, ya pues estaremos adoptados. Y estando adoptados no habrá nada que no pueda ser llevado a cabo. Así es que lo importante ahora no es estar pendiente a Israel. Es estar pendiente a la iglesia del Señor Jesucristo, escuchando la voz de Cristo y siendo guiados para trabajar en la iglesia de Jesucristo, llevando el mensaje para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo y manteniendo el pueblo bien unido en amor, hablándole siempre cosas positivas, sin hablar críticas sobre otras personas para que no se le pegue eso mismo a la gente, sino hablando positivamente y ayudándonos unos a otros y estimulándonos en amor y en la fe, diciéndonos el uno al otro, estamos ya cerca de nuestra transformación. Estamos tan cerca que lo que falta es que entren los últimos escogidos de Dios. Después que hayan entrado, ya seremos transformados. Por lo tanto, nuestro empeño y labor es, en cuanto a la obra misionera, a la obra evangelística, es que llegue al cuerpo místico de Cristo hasta el último escogido de Dios. Eso es en cuanto a la obra misionera, en cuanto a la labor. En cuanto a cada congregación, pues mantener unidos a los hermanos, tratarlos con amor y cariño, nunca decir, si alguno se quiere ir, se puede ir. Eso no suena
como a un buen pastor. Un buen pastor lo que dice es: ustedes nunca vayan a apartarse de la congregación. Eso fue lo que dijo Pablo. No dejando vuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, ¿ves? Como esos que no les importaba. Ahora, tenemos que mantenernos unidos, buscando los que faltan y evitando que los que ya están se vayan a ir. Y dándoles el alimento espiritual a tiempo, todo el alimento de Dios, para que crezcan espiritualmente, fuertes, saludables espiritualmente, y trabajen también en la obra del Señor Jesucristo, dándoles la oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Y si hay necesidad de abrir otra congregación en un lugar, ayudar también para que sea abierta y Dios siga añadiendo a esa congregación más personas. No ponernos celosos porque se va a abrir otro grupo. Si se va a abrir otro grupo es que Dios tiene más escogidos. Y si le damos la mano a esa persona, luego que reciban el mensaje a través de ese grupo, luego los que estarán cerca de nuestra congregación, luego algunos van a decir: aquella congregación es lejos de mí, voy a irme a esta que está más cerca. Y va a crecer también nuestra congregación. Hay grupos donde han salido personas, han abierto otra congregación y después el grupo donde salieron creció más que lo que era primero. ¿Ven? Así es que trabajando con amor y de todo corazón y dándonos la mano el uno al otro, Dios nos bendice y crecemos espiritualmente y crecen también nuestras congregaciones. Y que nunca pues vaya a salir una persona para abrir un grupo habiendo tenido discusiones o peleas con el pastor donde estaba, sino en mutuo acuerdo: mira, yo creo que conviene que en tal lugar se abra una congregación, se abra un local, porque en esa área hay muchas personas y hay creyentes por esa área y es lejos para llegar hasta acá, y ahí podemos trabajar en ese lugar, les es más cerca a ellos y podemos trabajar para que también otras personas reciban el mensaje. Y ahí ya pues eso es una forma más bonita y más agradable delante de Dios. Cada pastor también tiene que mirar y ver dónde también conviene que se abra una nueva congregación, y de las personas que están trabajando con él a su lado, entonces colocar uno allá y ayudarlo para que se abra una congregación. Si hace eso, pues se evita que vaya a salir alguno enojado y vaya a abrir un grupo y se vaya a ir un grupo de su gente con él. Así es que siempre lo mejor es en mutuo acuerdo, aun si hay algún problema y sale una persona y con él sale un grupo, pues entonces, ¿qué uno va a hacer? Bueno, yo les quiero ayudar para que ustedes se reúnan en algún lugar y les ayuda a que tengan un local. Si no tienen dinero, les ayuda para que esas ovejas se mantengan recibiendo el alimento espiritual, aunque ya no estén en la congregación donde estaban, pero están en una congregación recibiendo la palabra y ahí se mantienen en el cuerpo místico de Cristo. Eso evita que se aparten del Señor. Y Dios nos ha colocado para cuidar las ovejas y para evitar que se aparten del Señor. Bueno, todos esos son consejos que nos ayudan mucho y que nos ayuda para que
Dios nos vea que somos personas conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Nunca hagamos nada por celos o por odio o por contienda, como dice San Pablo. No, por amor. Aún en momentos difíciles, que sea por amor lo que hagamos. Bueno, nuestro tema es sujetándonos al orden de Dios. Vean, en cada congregación o en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico, hemos visto que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todo esto con el fin de la perfección de los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, el plan es que todos lleguemos a ser a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando ya estemos transformados, ya habremos salido del proceso de prueba y ya estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios con vida eterna, física, como también espiritual. La espiritual es la que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, y así recibimos el nuevo nacimiento y recibimos el cuerpo angelical. Y la física es cuando recibamos el cuerpo físico, el glorificado. Por lo tanto, es menester estar sujetos al orden de Dios para llegar a esa meta. Sujetándonos al orden de Dios. Yo creo que con lo que hemos hablado tenemos un cuadro claro, ¿verdad, Miguel? De lo que es el orden de Dios. Y para nuestro tiempo, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Toda revelación viene por medio del Espíritu Santo a través del ángel mensajero correspondiente a cada tiempo. Y para el tiempo final, toda revelación de Dios vendrá por ese orden divino, por medio del Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. Y así nos dará a conocer Cristo todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, luego de las 7 etapas o edades de la iglesia. Así es que podemos ver que en el orden divino para recibir la revelación, la iglesia de edad en edad ha sido el orden, el Espíritu Santo en el mensajero de cada edad. No hay otra forma establecida. Y para este tiempo final no hay otra forma establecida tampoco. Es por medio del Espíritu Santo a través del ángel mensajero correspondiente al tiempo final. Y así es como en cada edad ha estado sujeto el cuerpo místico de Cristo al Espíritu Santo, manifestado a través del ángel mensajero de cada edad. Todavía, vean ustedes, hay algo aquí. En la página 265 de las edades dice:
Penúltimo párrafo, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Vean la forma en que son llamados del mundo y colocados en el cuerpo místico de Cristo, los escogidos de Dios, por medio de la manifestación del Espíritu en el ángel de cada edad, con el cual está identificado Jesucristo. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada. La luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahora hemos visto cómo es que son llamados los escogidos de Dios en cada edad. Cuando aparece el ministerio correspondiente a cada edad, el ministerio del mensajero de cada edad, aparece ese mensajero predicando lo que ha recibido por revelación de Dios y comienzan a venir las personas, a recibir la palabra de las personas, y es algo que no tiene explicación científica ni teológica. Los teólogos no pueden explicar eso. Como en cada cierto tiempo se levanta un hombre, comienza a predicar y la gente comienza a recibir ese mensaje y se forma un grupo. Es que el Espíritu de Dios está llamando y juntando sus hijos, sus escogidos en cada edad, y para eso se manifiesta en un hombre, en un mensajero, en el mensajero correspondiente a ese tiempo. Por lo tanto, lo que Él tiene para cada edad, lo cumple en esa forma. Por eso ellos tienen una posición bien importante en el reino de Cristo. Vamos a ver aquí. La página 254 dice: ahora Dios no solamente siguió levantando a los mensajeros para cada edad, sino también levantó a unos maravillosos ayudantes para aquellos mensajeros. Él dio a cada edad maravillosos hombres de Dios. Ahora podemos ver que no solamente Dios envió un mensajero, sino que con ese mensajero están predestinados un grupo de ayudantes para trabajar con Él en la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esos tienen una bendición muy grande en el reino de Cristo. También aquí en la página 227 dice: ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Promesas como la promesa que hizo a los 12 apóstoles, de sentarlos en 12 tronos, porque estos ángeles mensajeros tienen que ver con los gentiles y el reino de Dios entre los gentiles. O sea que tendrán una posición bien importante en el reino milenial de Cristo. Por eso fue que cuando el hermano Branham estuvo allá en el paraíso, lo colocaron en un lugar alto, y él pregunta: ¿por qué ustedes hacen esto conmigo? ¿Por qué me colocan así en un lugar alto? Y ellos le dicen: porque tú en la tierra fuiste un líder. Y luego, hablando, él quería ver a Jesús, le fue dicho: tú no puedes ver a Jesús ahora, él está más arriba. O sea, ellos estaban en la sexta dimensión y él está más arriba, en la séptima
dimensión. Pero le dicen, pero él estaba muy contento, quería ver a Jesús. Y le dicen, pero él vendrá primero a ti, te juzgará. Y cuando le dicen así, pues ya, pero que tengo yo que ser juzgado. Sí, y Pablo también tiene que ser juzgado. Pues yo he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó y he bautizado en la misma forma que Pablo bautizó. Y dijo, y si los de Pablo entran, los míos también entran. Y ellos dijeron, en eso estamos confiando. Ahora, ese es el juicio del tribunal de Cristo con sus hijos, su iglesia. Y ven ustedes que es antes de la resurrección de ellos. Después le dijeron, y si tú entras, nosotros entraremos contigo y regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Y seremos, ¿tú qué? Dice, tus súbditos. Y los súbditos por ejemplo, los súbditos de un rey son el pueblo de ese rey. ¿Eh? Así es que ellos tienen una posición bien, pero que bien importante en el reino milenial de Cristo. Cada uno de esos mensajeros es el líder, el príncipe de su grupo. Y los que han estado con ese mensajero en cada edad, con el mensajero de cada edad, han estado escuchando la voz de Dios varias edad y han estado bajo el orden divino correspondiente a su tiempo. Ahora encontramos que se requiere que no se le añada ni se le quite al mensaje correspondiente a cada edad, porque es hecho inefectivo. Por ejemplo, si usted tiene algún producto como un blanqueador con el cual son quitadas las manchas y es un desinfectante también. Si usted le mezcla leche o le mezcla gasolina, no va a limpiar las manchas, sino que va a volar el lugar. Lo que va a hacer es una bomba. En vez de ser de salvación para la persona, le es de destrucción. A la palabra no se le puede ni añadir ni quitar, porque la hace inefectiva la persona para sí mismo y para las personas que lo sigan. Por eso la sentencia de Apocalipsis capítulo 22 es: el que le añada le serán añadidas las plagas y el que le quite le será quitado su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, la palabra hay que darla como Dios la da en el tiempo que la da. Hay que dar el mensaje como ha venido de parte de Dios para que produzca aquello para lo cual Dios lo ha enviado. Y otro mensaje no puede producir lo que Dios dijo que iba a hacer en ese tiempo, solamente el mensaje que el Espíritu Santo trae por el mensajero de ese tiempo. Así es que tenemos que tener cuidado en eso para así mantenernos bajo las órdenes de Dios, estar sujetos a las órdenes de Dios. Sujetándonos, tenemos que mantenernos sujetándonos a las órdenes o al orden de Dios. Y en la iglesia, pues Dios ha colocado un orden también. Hay un pastor también
y están los ayudantes del pastor para trabajar en la obra local y también salir llevando el mensaje. Y en el cuerpo místico de Cristo hay los diferentes ministerios para trabajar en la obra de Cristo. Y en cada congregación puede Dios tener esos diferentes ministerios y de ahí salir al campo evangelístico y misionero a trabajar también. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, sujetándonos al orden de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y oren mucho por mí para que Dios me ayude con la garganta, porque mañana tenemos un día de bastante trabajo y esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Esperamos que Dios derrame sus bendiciones mañana sobre todos nosotros y sobre todos los que han de venir a la actividad de mañana. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos las bendiciones de Jesucristo sobre todos nosotros y sobre todos los que estarán en la actividad de mañana, Dios mediante, y que muchas personas sean llamadas y sean bautizadas y sean llenas del Espíritu Santo y colocadas en el cuerpo místico de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros nuevamente nuestro amigo hermano Miguel Bermúdez Marín.